dentro. Hay jueces entonces haciendo política. Sí, totalmente. Y políticos haciendo de tribunales, y no hay más que ver las críticas que se le hacen al Tribunal Constitucional, simplemente pues porque parece ser que no sentencia como a algunos les gustaría. Pero esto es así de claro, y tenemos el caso del juez Hurtado, que no es que yo piense que esté haciendo política por un argumento genérico que me salga del alma, no, es que la causa contra el fiscal general del Estado, esto no se sostiene. Es que la causa contra Begoña Gómez, Francisco Martín y Cristina Álvarez no se sostiene, pero notoriamente no se sostiene. Entonces hay que pensar por qué un juez instruye una causa, la abre el juicio oral, cuando no hay nada debajo. Entonces cada uno puede imaginarse que el juez se ha equivocado, pero hombre, no te puedes equivocar de esa manera tan notoria. El error en un juez es disculpable, por supuesto, pero la intencionalidad en una dirección, eso no es admisible. Claro, yo no voy a calificar el comportamiento de estos jueces por varias razones, porque creo, sobre todo porque no quiero ser destinatario de una querella pasado mañana. Pero sí me sorprende este tipo de instrucciones que no se habían visto nunca. Solo en el Tribunal de Orden Público se veían cosas así. ¿Hay gente en la judicatura que no ha hecho la transición o que quedó anclada en un tiempo pasado? Se dice, hay gente en la judicadia o sí, gente que ejerce... Sí, por el franquismo. Sí, y había uno que decía que se negaba a divorciar porque lo que Dios ha unido no lo puede romper el hombre. Y a este juez no lo expulsaron, como hubiera sido necesario, no. Esperaron a que se jubilara y lo tuvieron allí calladito en un cubil hasta que se jubiló el hombre. Pero esto no se sostiene, que la gente que puede tener sus ideas políticas no tienen, los jueces por supuesto las tenemos, y unos piensan de una manera y otros de otra, y todo es legítimo. Pero no podemos contaminar nuestras resoluciones con nuestra ideología, ni religiosa, como el caso de este juez, ni moral, ni social, y por supuesto mucho menos política, como alguien puede sospechar que está ocurriendo en estos momentos. ¿Hay una judicatura, una justicia más bien de derechas en España? Pregunto. Bueno, sí, hay 3 asociaciones, y una la de la magistratura. Yo afortunadamente no he pertenecido a ninguna, y me alegro por ello. Pero la de la magistratura es netamente conservadora. ¿Eso se le puede llamar de derechas? Hombre, pues sí. No vamos muy descaminados. Y luego está la de Francisco de Vitoria, que ni pincha ni corta, que es una cosa híbrida ahí, como los coches. Y luego está la jueces para la democracia, que no sé ahora cómo le llaman. Jueces y juezas para la democracia. Sí. Bueno, pues esa parece que es más progresista. Y creo que se dividen en estos bandos. En esos bandos se divide el Consejo General del Poder Judicial, y así nos va. La cita de la que tanto se va a hablar, pero antes, claro, el polémico juez Peinado. Polémico por varias razones. Polémico, por ejemplo, por cosas como estas. No solo porque vaya a tomar declaración a la esposa del presidente, por la causa que ha emprendido, sino también, por ejemplo, Peinado. Las grandes chapuzas del juez Peinado. Registros ilegales, imputaciones que no proceden y despistes de principiante. En los últimos meses, este amante de la literatura, los toros y la filosofía se ha visto obligado a dar la puntilla y archivar 2 investigaciones por el mismo error, haber agotado los plazos para pedir su prórroga. Conocer lo que dice el señor Peinado. En una de ellas... Un error del juez Peinado obliga a cerrar la instrucción contra un alto cargo del gobierno de Almeida. Y en la otra... El juez Peinado archiva la causa de una criptoestafa al olvidarse de prorrogarla a tiempo. Errores que contrastan con la velocidad que sí tuvo para ampliar los plazos en la causa contra Begoña Gómez. Estamos viendo cosas tremendamente extrañas, ¿no? En la que incluso ordenó imputaciones que la Audiencia Provincial de Madrid acabó anulando. No hay absolutamente nada. Un tribunal que también anuló la orden de registrar la casa de Juan Carlos Barrabés. Cuando nosotros éramos jóvenes. Mientras el empresario estaba hospitalizado. El pasado mes de julio... No me corresponde a mí
decir si el señor Peinado está prevaricando o no. El Supremo cogió el toro por los cuernos y tumbó la petición de Peinado de imputar a Félix Bolaños en el caso Begoña. Por lo que imagino, pues aún quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar. Acostumbrado a poner banderillas judiciales, Peinado y sus despistes darán de sí durante alguna temporada más. Tiene hasta septiembre del 2026, se jubila en esa fecha. Y aquí el juez Castro, que viene con este libro, además. Señor Castro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo estoy muy bien. Gracias Bueno, por aquí no me siento acompañarnos, tan bien. ¿no? Pero yo no soy hombre de televisión, pero buenas tardes. Buenas tardes, sí. Y buenas tardes, Nayara, buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Luis, Marta y Hugo. Creo que he acertado, ¿no? Ve el programa. Le quiero preguntar. He memorizado los nombres. La ahora. cita de las próximas horas, ¿qué le sugiere el juez Peinado? Hombre, el juez Peinado, como cualquier juez que entienda que se ha cometido un delito de malversación de caudales públicos por una persona que es funcionaria en el ejercicio de su cargo, no tiene otra alternativa, en principio, que derivar la competencia al Tribunal de Jurado, porque el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado lo manda así. Ahora, lo que hay que hacer es entender que se ha cometido un delito. Y aquí no se ha cometido ningún delito. Es decir, la parte procesal que argumenta el señor Peinado es correcta, porque es la competencia del Tribunal de Jurado. Pero aquí no se ha cometido. Esos correos que Cristina Álvarez ha enviado, eso es un acto inocuo. Esto no puede servir de fundamento para una causa, pero el señor Peinado ha cogido, ha retorcido los hechos y a base de martillazos lo ha querido meter dentro de la malversación de caudales públicos. Pero yo confío en que el sentido común se imponga y que esto no vaya a buen puerto. Pero no será por el señor Peinado. Por el señor Peinado llegará donde tenga que llegar. Ajá. Pero espero que instancias superiores cambien el relato. Ajá. Mira el juez Castro, que ha publicado el libro Nos, el caso que claramente le dio la fama al juez Castro, pero entre otras cosas le dio también, yo creo, el reconocimiento de quien dijo en este país: hay un juez que se atreve a investigar lo que tiene que ver con miembros de la familia real, nada más y nada menos, y ahí está. Entonces hay quien dijo: me llena de orgullo y satisfacción, y alguna cosa más. Pero antes, mira, hablando de esto de Begoña Gómez, Mateo Balina, hay novedades. ¿Qué ocurre con lo del juez Peinado y Begoña Gómez? Mateo, cuéntanos. Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Bueno, abundando un poco lo que está contando el juez Castro en mesa, hay que decir que la decisión del juez Peinado, la del miércoles, y sobre todo la decisión de citar a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez en agosto, solo se puede entender por un auto de la Audiencia Provincial de 12 de junio que ya le marcó el camino, ya le enseñó al juez Peinado de qué manera tenía que proceder para llegar al delito de malversación y para llegar a la situación en la que nos encontramos ahora. Es un auto, Jesús, en el que es de 14 páginas y hay 2 párrafos muy concretos que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora, interpretándolos y viéndolos en perspectiva, han sido trascendentales para que el juez Peinado cogiera esta tesis de la Audiencia Provincial e imputase malversación a 2 personas que no son funcionarios públicos y que no tienen acceso a la gestión de fondos públicos. O sea, la clave, la clave de bóveda del asunto es esa. ¿Cómo es posible imputar malversación a alguien que no es funcionario público? Bueno, lo que le dijo la Audiencia Provincial el 12 de junio a Peinado es que se podría entender la malversación desde el punto de vista de la gestión de la cátedra a través de una universidad pública como es la Complutense. Y es a través de eso cómo el juez Peinado interpreta ahora que sí que tendrían responsabilidad sobre los caudales públicos y la manera de llegar a la situación que nos encontramos ahora, Jesús. Gracias, Mateo, porque además en el clima, juez Castro, está el clima de tal manera. Jaime de los Santos, del Partido Popular, no hace mucho tiempo mezcló en unas declaraciones a nuestra compañera Sara Santaolalla con las prostitutas, y, en fin. Pero es que ha vuelto otra vez. Ha mezclado la declaración sobre lo de Begoña Gómez con que el presidente se sigue lucrando a título personal de los negocios de la prostitución. Así de encanallado está el debate. Ha dicho esto Jaime de los Santos, que en su momento fue asistente de la esposa de Rajoy. Ha dicho: lo único que esperamos de esa declaración es luz. Al ser un jurado popular, pues bien, que no se puede hablar de lawfare, porque ya no hay lawfare posibles si quienes juzgan a un imputado son los representantes de la sociedad y, claro,
que las líneas en cuanto al hecho de la prostitución, en lo que a Pedro Sánchez se refiere, se resumen en que es abolicionista de día, mientras que en cuanto llega a casa se sigue lucrando a título personal de los negocios de prostitución de la familia de su esposa. ¿Cómo está el panorama, eh? ¿Cuánta mierda? ¿Por qué está así esto? No lo sé, porque se ha radicalizado. Yo creo que estamos en un clima que ni en la transición se ha vivido. Yo creo que fuimos muy razonables en la transición y hemos perdido la razón. Yo no he visto, yo por mi edad, que ya voy a cumplir los 80, he pasado por muchas legislaturas. Y una legislatura tan asquerosa, tan mezquina como la que tenemos ahora, yo no la he conocido nunca. ¿Y a qué cree que se debe? No lo sé, y no tengo la bola de cristal, no sé a qué puede deberse. Creo que a la condición humana, creo que al deseo irreprimible, pero también legítimo, de que la oposición alcance el poder, pero que no todo vale. Lo que pasa es que si tú le vendes al pueblo que Pedro Sánchez vive de la prostitución, que es un chulo de putas, pues siempre hay alguien que se lo cree. Siempre hay alguien que se lo cree y que va a votar a los mejores, olvidándose que esos mejores fueron no hace mucho lo peor que había en España. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la corrupción del PP, ¿quién no la recuerda? Porque yo la he vivido de una manera que no la he conocido en ningún otro partido, que en todos los partidos hay corruptos, por supuesto, pero tan generalizados, tan sistemáticos, tan institucionalizados como en el PP, no la ha habido en ningún sitio. Vamos a, que yo sepa, a oír al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que aquí lo que realmente hay una ambición de poder o de agarrarse a esto porque no hay otro planteamiento y que en lo del caso de Begoña Gómez no hay nada. Ha dicho esto Zapatero. Hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? La primera de ellas es cómo los dirigentes del Partido Popular se agarran de la chaqueta del juez Peinado, ¿no? Buscando una oportunidad quizá por la falta de proyecto que tienen. Y en segundo lugar, ¿por qué se le llama al Tribunal del Jurado jurado popular? Todo esto es un gran caso donde no hay nada. Nada de nada. ¿Cree que ahora mismo buena parte de lo que pueda ocurrir con la legislatura y con el poder político se está jugando en los tribunales? ¿Puede haber jueces haciendo política, como también se llega a decir por parte del presidente? Y eso pero totalmente, si no hay más que recordar la apertura del año judicial, cuando 10 vocales conservadores se manifestaron, dirigieron un escrito a la presidenta del Tribunal Supremo, diciéndole que tenía que retirarse el fiscal y que el ministro de Justicia debía ocupar una plaza secundaria. Pero además te digo una cosa, no me provoques porque voy a soltar un Paco Umbral que he venido también a hablar del libro. Hombre, el libro va de justicia y precisamente de eso estamos más, por supuesto. Pero lo que decía... Me está saliendo el umbral que llevo... El libro, Caso Nos. Realmente, al haber emprendido esta investigación, hoy el rey emérito anda fuera de España, va entrando y saliendo. Usted instruyó esa causa. ¿Qué le parece? A partir de lo que contiene este libro, a partir de lo que he investigado, la situación actual, ¿qué le queda? Hombre, es que el rey contra el rey. Yo eso de que el rey esté desterrado. El rey emérito, sí. El rey emérito, sí, claro. No lo he entendido. Esto es un pacto al que ha llegado el gobierno, pienso, con la Casa Real para quitarse a alguien que le incomoda y mandarlo fuera para preservar la dignidad de la Casa Real. Pero la verdad es que si el juez está en Dubái, pues es porque le da la gana, porque ese pacto no le puede obligar. Por lo tanto, si viene a España, pues tiene todo el derecho a venir. Que nos guste más, que nos guste menos, es otra cosa. Que hazme un batiburrillo cada vez que viene y alguien le diga majestad, porque majestad, va usted a dar explicaciones de qué. Estos son chulerías que la verdad es que no suenan nada bien.
Entonces yo creo que el rey podría perfectamente volver a España y ¿Las explicaciones dónde se dan? En el Congreso de los Diputados, no, se debieran dar ante los tribunales. Pero como parece que los tribunales, el Tribunal Supremo, no está por la labor, porque ya rechazó una querella que presentaron distintos juristas, que de los que yo recuerdo el que más me es afín, que era José Antonio Martín Pallí. La presentaron y la rechazaron, porque lo que se pretendía era investigar 4 regularizaciones fiscales que al parecer no debían de surtir los efectos que surtieron. Entonces se negó, recurrieron y se volvieron a negar, y entonces frente a jueces que se niegan a investigar determinados delitos como los del rey, o casos, llamémosles casos, como los del rey emérito y también la muerte en la residencia de Madrid, hay otros jueces que incoan una causa con recortes de prensa. Con recortes de prensa, algunos reconocidamente erróneos por la propia Manos Limpias que lo presentó. Es decir, hay un contraste tan brutal entre la dejadez de unos jueces y la diligencia, la superactividad de otros, que contrasta, que es verdad que no se entiende. Señor Castro, en este libro evidentemente hay cosas que no se han contado de la labor de un juez que emprende una investigación sobre personas de la familia real con el enorme poder que eso supone. Yo te las cuento ahora. Por eso, contiene aspectos evidentemente que no va a destripar ni desvelar aquí porque a la gente tiene que leer el libro, pero algo que pudiese contar usted como avance que anime a la gente a leerlo. Algo que no se haya contado, algo que diga, hay que leer el libro del juez Castro. Yo he intentado que este libro no sea un libro dedicado a los juristas, pero no podemos olvidar que es un libro que narra un proceso y que por lo tanto algo de jurídico tiene que tener. Yo he intentado amenizarlo, novelando determinados pasajes, sometiendo otros pasajes a unos diálogos que, salvo que yo estuviera delante, que entonces son reales, los demás son imaginados, pero quizá no demasiado alejados de la previsible realidad. Pero es un libro que tiene una parte técnica importante, pero que bueno, el lector, si va pasando lo que no le interese, pues que se quede con lo que más le guste, que tiene también su interés. Pero bueno, es un libro objetivo. Sí, se va de suyo, pero más allá de eso, somos periodistas, buscamos un titular. Por ejemplo, contiene aspectos de un juez que vivió la presión de investigar a gente muy poderosa. ¿Sintió esa presión, sintió esa responsabilidad, sintió que tenía entre manos algo muy delicado? Vamos a ver, a mí no se me pasa por la cabeza que si yo imputo a una infanta de España, estoy haciendo algo que me puedo pillar los dedos si no lo hago bien. Y por lo tanto tengo que extremar las precauciones, porque de otra manera sería un irresponsable, sería un bobo. Entonces hay que extremar las precauciones porque sabes el paño que tienes entre manos. Claro, en la medida en que tú extremas las precauciones, le estás dando a un imputado privilegios que otros no han tenido. Bueno, pues hay que leer el libro. Caso Nos, sin duda, juez Castro. Vamos a seguir ahora a las 7:30, por cierto.